Bienvenidos al cuarto Congreso Nacional de Vivienda, promovido por la Asociación de Promotores y Constructores de España. Un encuentro imprescindible para todos los que de alguna manera formamos parte del sector. Me presento, soy Virginia Fernández, CEO de Smart Real Estate, y voy a conducir estas dos jornadas de congreso que tenemos por delante. Les voy a pedir un favor, si me permiten, puesto que vamos a pasar mucho tiempo juntos, a partir de ahora les voy a tutear. Quiero empezar dando las gracias a nuestros patrocinadores. Su compromiso con el sector y su apoyo hacen que hoy estemos aquí en este maravilloso auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. Y como anfitrión, para dar la bienvenida, cedo la palabra a Juan Manuel Rosillo, presidente de ACP Málaga. Muy buenos días a todos. Es un placer poder hacer hoy de anfitrión en este cuarto Congreso Nacional de Vivienda y darles mi más calurosa bienvenida a la ciudad de Málaga. Como presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores, tengo que trasladar mi más sincero agradecimiento a nuestra Asociación Nacional, APCE España, por haber elegido a Málaga como sede para celebrar este importante encuentro. Esta elección nos ha permitido poder participar activamente desde un principio en su planificación y en su organización. El interés que han suscitado los temas que en estos 2 días trataremos se refleja en que contemos desde hace ya varias semanas con el aforo completo. Su presencia aquí demuestra el compromiso y la pasión que compartimos todos por abordar los desafíos y oportunidades que sin duda tenemos que afrontar en el ámbito de la generación de vivienda. Como no puede ser de otro modo, es necesario extender un agradecimiento especial a todos los representantes institucionales que nos honran hoy aquí con su presencia. Gracias a todos. Su apoyo y colaboración son fundamentales. Aquí tienen a un sector volcado en la ilusionante tarea de crear hogares y dispuestos y comprometidos para ser líderes en sostenibilidad e innovación. Escuchen las necesidades que con realismo se pondrán sobre la mesa en estos días, porque solo así conseguiremos entre todos abordar la difícil situación de nuestro mercado inmobiliario. Nos une a todos el compromiso de poder ofrecer a nuestras familias la posibilidad real de acceder a una vivienda y poder hacerlo a un precio razonable. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Nos van a dedicar ahora unas palabras de bienvenida Ignacio Peinado, presidente de Fadeco Promotores, y Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de APCE España. La realidad es que dejamos de ser jóvenes sin habernos emancipado, lo que supone además un freno a la natalidad. Las familias soportan un esfuerzo insostenible para atender a la vivienda. Estimado presidente de la Junta de Andalucía, apreciada ministra de Vivienda, querido alcalde de Málaga, consejera de Hacienda, consejera de Fomento y Vivienda, presidente de APC España, presidente de la CEA, resto de autoridades y amigos. Hoy estamos reunidos todos los responsables de aliviar uno de los principales problemas de España: el Gobierno central, comunidad autónoma, ayuntamientos y el sector. La vivienda es un pilar fundamental no solo de la economía, generando actividad y empleo, sino que es un motor del ascensor social y, por tanto, de la igualdad de oportunidades. Tenemos que tener claro cuál es el problema. No hay vivienda. Y no hay vivienda porque tampoco hay materia prima, su suelo. Y una consecuencia, entonces sí, es que los precios son caros. Nos enfrentamos en España a una situación sin precedentes. Más de 500.000 viviendas deficitarias según el Banco de España. Aliviar esta situación pasará por medidas extraordinarias. Medidas que se han tomado otras veces y de manera muy bien, por ejemplo, desde el Gobierno central, ante una crisis sanitaria,
o como recientemente actuaba la Junta de Andalucía para combatir el grave problema del agua, haciéndole frente a la sequía. Más oferta, más asequible y más ágil. Esa sería la verdadera revolución de la vivienda. Y sobre este reto se debatirá en este congreso, que aborda la oportunidad de darle cabida en las distintas normas que las administraciones están desarrollando. Por ejemplo, en el nuevo borrador de la Ley de Vivienda de Andalucía, que apunta en la dirección correcta y que seguro que tras este congreso podremos aportar sugerencias debatidas en este rico foro que nos permite APC España de encuentro entre los distintos territorios y agentes implicados. La sociedad necesita y merece un pacto de Estado por la vivienda y el suelo. Y para eso los legisladores tendrán que poner en marcha iniciativas valientes, honestas y reales. Y también habrá que brindarle un apoyo igual de valiente, honesto y real. Y no será suficiente solamente con tener un marco regulatorio eficiente en materia de vivienda y suelo, sino que habrá que seguir avanzando de una manera más amplia para abarcar la financiación, los presupuestos y las políticas fiscales. Una financiación que también llega a la urbanización y a la industrialización. Producir una partida real del gasto público en materia de vivienda y suelo y también avanzar en políticas fiscales. Por ejemplo, como habría Andalucía, con la rebaja que hizo sobre el ITP y el AJD en la compra de vivienda, para poder abordar también una rebaja del IVA en el desarrollo del alquiler y de las viviendas protegidas. Por eso, si nos preguntamos si la vivienda es una prioridad para la Administración, siempre digo que en los presupuestos y en los impuestos lo comprobaremos. Porque sin esto de poco servirá el enorme avance de la tecnología en los procesos de diseño y construcción. De otra forma, el enorme impacto de la inteligencia artificial sobre la que pivota este congreso y de la que nos sorprenderemos en estos días los que estemos en el congreso, quedará desaprovechada. Fijad la paradoja. Cuando la inteligencia artificial nos permite avanzar para desarrollar un proyecto en menos de 10 horas, seguimos malgastando más de 10 años en un proyecto de planeamiento que apenas nos permita iniciar las obras de urbanización. La industrialización ya nos permite tardar menos tiempo en el diseño y desarrollo de un edificio que en esa revisión y la expedición de la licencia en muchos casos. Tenemos que dar una vuelta a este sentido y por eso estamos reunidos en este congreso. El sector está convencido, decidido y preparado para actuar. Caminemos juntos hacia esa revolución de la vivienda. Más oferta, más asequible y más ágil. Muchas gracias y buenos días. Buenos días a todos y bienvenidos a este cuarto congreso de la Asociación de Promotores y Constructores de España. Dans ce congrès, nous aborderons les Défis et les Opportunités que nous avons en tant que Sektor pour notre avenir. Wir wollen besonders der künstlichen Intelligenz Bedeutung beimessen, واللي بلا شك سيكون أحد مفاتيح مستقبلنا. много пользы. 希望您感兴趣并从中受益。大家早上好 muy buenos días. Pues eso, muy buenos días. Querido presidente de la Junta, querido alcalde, querida ministra, secretario de Estado, autoridades, muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a Málaga por darnos acogida hoy en este congreso. Un congreso en el que, Nacho, hago tuyas mis palabras. No podemos estar más de acuerdo en todo lo que has expresado y donde básicamente, y por no extenderme mucho, estábamos siempre pensando, basándolo en una apuesta de futuro hacia dónde tiene que ir el sector, que nos sirva de alguna manera este tipo de congresos de faro hacia dónde tenemos que dirigirnos todos y remar juntos en la misma dirección. Sin duda alguna, inteligencia artificial va a ser nuestro futuro, no es nuestro futuro, es ya nuestro presente. Clarísimamente estamos casi todas las empresas desarrollando ya proyectos en inteligencia artificial en dos vías, una que es la arquitectura generativa y otra que es la predictiva, donde nos va a permitir a través de esta inteligencia artificial tener una certidumbre respecto de nuestro futuro en el desarrollo de nuestras actividades. Por eso lo hemos querido fundamentar en inteligencia artificial, pero no nos podemos olvidar de toda la casuística que lleva a nuestro sector. Yo siempre digo que nuestro sector es el sector de sectores, donde participan todos. Y
tiene que ser así. Un congreso tiene que abordar toda la casuística que tiene. Tenemos problemas en la gestión de suelo, fundamentalmente en nuestra materia prima. Venimos siempre manifestando que necesitamos una seguridad jurídica de una manera imperiosa y necesitamos que las administraciones, que los distintos partidos políticos se pongan de acuerdo de una vez en aquello donde el sector está dando su visto bueno y donde realmente estamos conformes con lo que se nos está presentando, para que juntos, de la mano, seamos capaces de desarrollar aquellas soluciones que son necesarias para dar solución a uno de los problemas más importantes que tenemos como sociedad, que es la falta de acceso a nuestra vivienda. Estamos viviendo un problema, aparte también de demografía, pero es un problema que no ha hecho más que empezar. Hablamos de la emigración siempre como uno de los problemas claros, pero en nuestro país lo que tenemos que pensar es que es país de paso de lo que está aconteciendo en África. Y esto es una realidad que no podemos cerrar los ojos. Y nuestro sector tiene que tener una posición, yo creo que preponderante en dar estas soluciones. Por eso, y aprovechando que hoy estamos aquí todos juntos en nuestro sector, yo lo que pido es que haya un gran pacto de Estado por la vivienda. Será la única manera que se puedan solventar los problemas que ahora mismo se nos están dando para no poder desarrollar y sobre todo, que la capa de la sociedad no tenga capacidad de acceso. Vamos a hablar del suelo, pero vamos a hablar también de gestiones administrativas, vamos a hablar, en fin, de todo lo que rodea al sector. Lo más importante del sector en estos 2 días son sus conclusiones. Conclusiones que ahí sí nos explayaremos mañana más en explicar esas conclusiones y de ahí que salga un documento que podamos presentar a todas las administraciones con esas conclusiones y sobre todo a la sociedad civil, que al final vean que el sector promotor inmobiliario está comprometido en dar las soluciones a uno de los problemas, insisto, más importantes que tenemos como sociedad. Por mi parte, nada más. Dar las gracias a los patrocinadores, dar de nuevo las gracias a la ciudad de Málaga por habernos acogido y espero y deseo que tengamos un congreso muy provechoso y que de aquí, pensando entre todos, seamos capaces de aportar a todos los que formamos parte de este sector, incluyendo también las administraciones, las soluciones que necesita el mismo. Muchísimas gracias y que tengan un buen congreso. Muchas gracias. Damos paso a continuación a la inauguración institucional. Hablará en primer lugar don Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, y después nos dedicarán unas palabras de bienvenida doña Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, y don Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía. Querido presidente de la Junta de Andalucía, querida ministra de Vivienda, consejera de Economía, Hacienda y Fondo Europeo, consejera de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Viviendas también, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, directora general de SEPES, director general de Vivienda, vicepresidente de la Diputación Provincial, subdelegado del Gobierno, delegado de la Junta de Andalucía en Málaga. Queridos amigos, querido presidente de los empresarios andaluces y malagueños, aquí presente, palabras de saludo para todos los empresarios que estáis aquí, protagonistas de un congreso organizado por los empresarios, presidente de la ACP a nivel nacional, a quien agradezco la elección de Málaga, junto con la colaboración en esa elección de Nacho Peinado, presidente de FADECO, y del presidente de Promotor y Constructores de Málaga, ¿no? Para nosotros, para la ciudad de Málaga, es importante, igual que para toda España, evidentemente, pero en fin, siempre la problemática la ve uno desde un punto de vista local, que este congreso tenga lugar aquí. El problema de la vivienda es general en España, en el mundo, lo hablábamos antes de entrar, pero tienen en ciertas ciudades y en ciertas provincias una presencia que vemos nosotros por la cercanía, pues importante, ¿no? Y que nos preocupa qué hacer para tratar de resolverlo. Y creo que lo que se ha dicho hasta ahora es muy ilustrativo, esa colaboración institucional, pacto de Estado, de acuerdo de las fuerzas políticas responsables en poner sobre la mesa las soluciones adecuadas en el plano legislativo, en el plano de la financiación, en el plano de la agilización, ¿no? Ignacio Peinado decía, más vivienda, más asequible, más ágil. Estoy muy de acuerdo. Eso sería el resumen de construyendo la ciudad del futuro con inteligencia, no solo con la inteligencia artificial,
querido presidente de ACP Nacional, para hacer más ágiles los proyectos. 10 horas, decía Nacho Pinado, y luego se tarda años, a lo mejor, la tramitación de los planeamientos, sino inteligencia justamente en todo. La inteligencia natural, no solo artificial, de entender que hablando nos entendemos, que buscando las soluciones prácticas hay que ponerlas en marcha. Y evidentemente el suelo es uno de los elementos claves, y ahí los ayuntamientos y las autonomías tenemos que buscar los mecanismos de agilidad, de tramitación estratégica, de definición rápida, de conseguir suelos públicos cuando sea necesario hacerlo, de facilitar la tramitación de los privados. La ley andaluza última lista creó una fórmula, agente urbanizador, que nosotros aquí en Málaga vemos con alegría y contemplamos. Pero hemos dicho que si no hay agente urbanizador privado, lo haremos públicamente. El Instituto Municipal de la Vivienda tiene instrucciones mías, si me permitís que hable en esos términos, de mentalizarse en ser agente urbanizador público si no hubiera agente urbanizador privado. Nadie entienda a los privados como una coacción, como un chantaje, no, lo más mínimo, es una colaboración, es un estímulo a que efectivamente los suelos que están ahí preparados, dibujados, Plan General, Lagardo, Oliveros, suelo por la zona de Campanillas, suelo por Santa Rosalía, salten, se muevan lógicamente. De todo ello hablaremos a lo largo del día, ya no en el marco del Congreso, ¿no? Y creo profundamente que esas fórmulas pueden ser ágiles. Por otra parte, en financiación, cuando Next Generation creó la fórmula, esos fondos de 50.000 euros por vivienda, para aquellas viviendas de alquiler que tengan compromiso de un alquiler moderado, 75 años nosotros, y hoy vamos a tener el ejemplo de práctico de una primera piedra para 530 viviendas, que es un fondo Lagoon Living. También se presentó a ese concurso Culmia, y le saludo con afecto, que le he visto por aquí el representante de Culmia, supongo que el de Lagoon Living estará también por aquí, pues se materializan gracias a esos fondos, ¿no? Justamente Ursula von der Leyen, el discurso que dio para pedir el voto al Parlamento Europeo, hablaba de más fondos en esta dirección. De tal manera que si España consiguió 1.000 millones de los 140.000 millones que tenía para esta finalidad, pues podamos conseguir 2.000, 3.000, 4.000. Yo no pongo límites a la cantidad. El límite será el suelo, pero no debe ser el dinero, que es abundante, y más después del informe de Draghi, que no iba a ser todo fondo público. Pero bueno, nos queda un panorama de inversión que, ¿por qué no?, también tiene y puede ser en vivienda, que tiene un componente social muy potente. El atractivo de estos fondos, y voy terminando porque sé que el tiempo debe ser limitado, es que además el promotor tiene que hacer programas de promoción social. Siempre he creído en esto, que la política de vivienda no es una política solo de ladrillos o de hormigón o de acero, sino una política de componente social muy potente. Se trata de que las familias que llegan a convertirse en esa manera en inquilinos se sientan capaces de pagar. Por sentido de responsabilidad primero, la obligación de que esos recursos van a ir a alguien, a una institución, en el caso cuando es público, pues evidentemente para promover más alquileres sociales, etcétera, y hay que facilitar también esa capacidad de pagar a base de hacer una preparación profesional, una inclusión laboral. Los fondos activos o las políticas activas de empleo con los fondos sociales europeos pueden servir para ello. Una cierta coordinación en ese sentido sería útil. De hecho, aquí procuramos hacerlo desde Málaga, coordinándonos con la Junta de Andalucía para esos fondos a los cuales me he referido, ¿no? Decía que ese discurso de Ursula von der Leyen nos puede permitir tener una perspectiva de más fondo para España. Y decía la ministra antes de entrar, digo, y seguramente lo diré en mis palabras, porque es como lo pienso, y lo he dicho públicamente alguna vez, que España tiene unas condiciones naturales para pedir más fondos que otros países, porque España tiene la consecuencia también de que siendo tan atractivo para vivir trabajando, para vivir en el futuro, una vez ya jubilados, etcétera, muchos europeos han pensado ya hace tiempo, y ahora más, en adquirir una vivienda. Tenemos una demanda externa que se suma a la demanda interna de los cientos de miles de familias españolas que quieren tener su propia vivienda, bien sea alquilada, bien sea comprada. Razón de más para que Europa entienda que la cantidad para España debe ser superior a la de otros países. Dicho queda, querida ministra, para que sea utilizado por el Gobierno en las gestiones oportunas en Europa en ese sentido. Cuando hicieron una encuesta de Eurocities hace ya unos meses a los alcaldes europeos de más de medio millón de habitantes sobre qué opinábamos de la política europea, yo por escrito puse el acento sobre todo, además del tema innovación, y el tema vivienda y el tema educación. Que Europa tenga en sus objetivos, añadiera a los que ya tiene, esto es como algo muy transversal, ¿no? Y veo que con aportaciones de otros grupos políticos, estoy seguro, yo lo hablaba como ciudad, no como grupo político, pues creo que acabará cuajando una línea que sea no solo Next Generation, sino marcos comunitarios europeos normales. Deseo un gran éxito al Congreso, queridos organizadores y queridos patrocinadores. Será el éxito de todos.
el éxito de las administraciones, el éxito de las empresas. Hemos tenido, por cierto, y agradezco la presencia aquí de muchos de los que estaban en la reunión que hicimos en Madrid para hablar de la subasta que hacíamos a precio más barato de suelo para hacer VPO en Málaga, 1.168 viviendas y un gran éxito, 14 empresas con 40 ofertas para que en 13 parcelas se puedan hacer esas viviendas que he mencionado, ¿no? Agradezco ese interés y estoy seguro que habrá más ocasiones en que veamos juntos la colaboración pública de ofrecer un suelo y la prioridad de decir, ahí estamos para hacerlo. Hay que ganar dinero en las promociones, está claro, pero hay que producir viviendas para libres, digamos, vivienda que sea social y vivienda asequible, vamos a llamar de un grado intermedio. En esos tres niveles siempre el constructor, promotor no puede perder, es obvio, pero tiene que aspirar también a plantearse unos objetivos transversales en todos los niveles, no solo donde más gane, sino gane intermedio. Así más o menos me expresé en Madrid y me expreso hoy también aquí. Queridos amigos, gracias de nuevo por hacer el Congreso, gracias por escoger Málaga y un gran éxito al Congreso que será éxito de todos. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Remito mis saludos protocolarios al saludo del alcalde, que los ha mencionado y nos ha mencionado a todos de forma rigurosa. Celebro estar esta mañana aquí con todos ustedes y agradezco muchísimo la invitación a APCE de compartir este espacio de reflexión, de análisis, de propuesta, de estudio, de diagnóstico, de pararnos un momento a analizar la situación y desde el rigor, la seriedad y el pragmatismo pongamos encima de la mesa soluciones al problema al que nos enfrentamos todos y particularmente también, como es mi caso, yo personalmente como ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Es la primera vez que participo de este congreso, querido Juan Antonio, pero no lo hago, es la primera vez que participo en el congreso, pero no es la primera vez que comparto con vosotros, con ustedes. Preocupación, propuestas, ideas. Lo hemos hecho a lo largo de estos 10 meses que llevo como ministra de Vivienda y Agenda Urbana y, por tanto, también en esa línea de colaboración y de alianza mis palabras tienen que ser de agradecimiento. Decían quienes me antecedían en el uso de la palabra, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuáles son los objetivos que nos unen? Y creo que es muy importante que de puertas para afuera, eso que acabamos de compartir aquí, que parece quizás habitual, pero que no en el imaginario colectivo siempre está así, podamos seguir contándolo. Y es que el sector, promotores, constructores y administraciones públicas coincidimos en objetivos. No siempre fue así. No siempre se cuenta así y a mí me apetece subrayarlo. ¿Por qué? Porque en esas palabras que acaban de expresar Nacho, Juan Antonio, que expresaba también la representación municipal de la asociación, converge algo muy importante que nos mandata a todos los españoles, que es el artículo 47 de la Constitución, pero que no siempre se ha expresado con esta claridad. Y es que el objetivo que nos mandata a todos nuestra Carta Magna es a trabajar para lograr el acceso a la vivienda de forma asequible y que para eso tenemos que trabajar también con esa finalidad nuestro suelo. Eso que expresa la Constitución española no siempre lo hemos trabajado como lo trabajamos ahora y yo agradezco el compromiso del sector y la colaboración con el Gobierno de España para conseguirlo. Estamos avanzando en esta línea con un horizonte muy claro. El objetivo es este, dar cumplimiento al artículo 47 de la Constitución. Y el objetivo tiene que ser que ningún español, ninguna española tenga que hacer un esfuerzo superior al 30% de sus rentas para tener acceso a una vivienda digna y asequible. Y que para ello tenemos que hacer un esfuerzo en lo que no hay duda es imprescindible para lograrlo, que es que en esta ocasión sí, porque España ha invertido mucho en vivienda pública, pero lo hemos hecho pues como y en los ojos, como entonces yo no lo juzgo, porque nunca se puede analizar el presente con los ojos, el pasado con los ojos del presente, pero hicimos un esfuerzo importante, 2,5 millones de viviendas protegidas a lo largo de la historia democrática de nuestro país y hoy ese patrimonio no está al servicio de los españoles. Por tanto, ahora trabajemos para lograr al menos esa media de convergencia europea de un 9% de un parque de vivienda público y asequible, sin dejarnos nunca la ambición de tratar de ser los primeros y llegar a ese 20% de los países donde más se ha desarrollado este tipo de políticas y, por tanto, donde menor o más bajo es ahora el problema. Porque el problema está, y se ha puesto también aquí encima de la mesa, el problema es global.
Tampoco se puede hablar de estas circunstancias, de este problema, sin abordar su dimensión global. Este es un problema que tiene una clara dimensión internacional, que está afectando a países y a ciudades de todo el mundo y que tiene su clave también en algo que está sucediendo en estos momentos en el planeta, que es un crecimiento demográfico sin precedentes y que, por tanto, todos aquellos que nacemos y esa población que crece necesita finalmente de un techo que les cobije, de una vivienda. Realidad que también coincide con los países de la OCDE. Recientemente leía con atención un informe de una consultora para los países de la OCDE donde ya decía que para el 50% de la población de los países de la OCDE la vivienda es su principal preocupación, su principal problema, como lo es para los españoles. Y también el contexto europeo que se ha mencionado. Las principales capitales europeas pasan por las mismas dificultades que las principales ciudades españolas. De ahí que también esa respuesta ha de ser global, ha de estar conectada con las políticas europeas, ahora me referiré a ello, y también, desde luego, con la determinación por nuestro país. Son muchos los factores que coinciden en esta dimensión global, no me detendré en ello porque ustedes manejan esos datos y los van a tratar ahora también en este foro, demográficos, de concentración urbana, problemas también para ampliar esa oferta que sabemos que tenemos que dirigirnos ahí nuestros esfuerzos, como el incremento de los costes como consecuencia de las crisis geopolíticas que se están dando también en el mundo, o también no podemos obviar problemas que tienen que ver con el empleo y con la mano de obra que precisa el sector. En nuestro caso, además, querido presidente de la Junta de Andalucía, problemas que tienen que ver también con nuestro marco competencial y que tenemos que ir cada vez completando para dar una mayor y mejor respuesta a la ciudadanía. Y también problemas menores, pero que afectan al mercado en la dimensión distinta en cada una de las ciudades y que también estamos abordando, como puede ser un uso distinto de la vivienda con fines económicos, como los alojamientos turísticos o incluso cómo la presencia de universidades privadas, hemos estudiado, está afectando a la tensión del mercado del alquiler en los lugares donde se implantan. Coincidimos, por tanto, en el análisis y seguramente profundizaréis sobre ello a lo largo de estas jornadas. Y existe también una amplia coincidencia en algunas de sus soluciones, la principal, el incremento de la oferta, compartida por el Gobierno. Tenemos coincidencia en esta conclusión, también en señalar sus dificultades, porque en ocasiones se enuncia la solución, pero se obvia la dificultad. Y yo creo que a la ciudadanía y entre nosotros no debemos obviar las dificultades. Las dificultades están ahí, las dificultades vienen marcadas también por nuestro pasado más reciente, por una crisis financiera y inmobiliaria que dejó cicatrices sociales, pero también cicatrices en el sector que estamos curando y sanando en estos momentos. Venimos de un momento donde la promoción de vivienda, no solo la vivienda protegida, era prácticamente anecdótica y donde los desarrollos urbanísticos se abandonaron, quizás como consecuencia de esos problemas que también se han mencionado aquí ahora y a los que me quiero referir. Concretamente, el sector de la construcción, como digo, cura sus heridas todavía, esas cicatrices de la anterior crisis, lo hace con más compromiso social y yo quiero subrayarlo, como decía al principio, y también agradecerlo, y les estamos acompañando en todas aquellas cuestiones que nos plantean desde el Gobierno de España. Esto, que es un problema de gran dimensión, creo que en nuestro país hemos demostrado que ante grandes adversidades somos capaces de dar respuestas también de esa dimensión. Lo recordaba Nacho en la respuesta que este país dio a la crisis como consecuencia de la COVID y cómo fuimos capaces de ser campeones del mundo en vacunación cuando se planteaba aquello como objetivo y veíamos la complejidad de alcanzarlo, y lo hicimos estando juntos, unidas. Por eso yo reclamo siempre también esa gran alianza de país. Aquí se ha hablado de pacto de Estado y yo lo deseo, lo quiero, y ahora me referiré a algunas cuestiones en las que reclamo ese consenso por parte de los grupos políticos. Pero creo que en esta ocasión la dimensión del problema requiere mucho más que un pacto de Estado clásico en el que siempre nos habíamos incorporado los partidos políticos con representación parlamentaria, en ocasiones partidos políticos y administraciones o incluso partidos políticos, administraciones y sector. Creo que en este caso la alianza de país que yo reclamo tiene que ver también con la empatía y la complicidad social. Todos y todas los que estamos sentados en este foro, no solo porque participamos de un congreso inmobiliario, sino porque somos ciudadanos y ciudadanas con hijos, con hijas, con nietos, con nietas, porque nosotros mismos podemos encontrarnos en esa situación en una gran ciudad en nuestro país, nos sentimos afectados por la dimensión del problema. Ojalá este problema fuera hoy, como lo fue en otros momentos, un problema que se circunscribe solo
a una clase de ciudadanos o ciudadanas con más dificultades económicas. Ojalá. Ojalá este problema se circunscribiera solo a los jóvenes en nuestro país. Ojalá. No es así. Este problema nos afecta a todos. Y hoy la realidad española es que esos jóvenes, como decía Nacho, se están emancipando a edades tardías. Pero no solo ellos. El drama hoy es que maestros y maestras que educan a nuestros hijos tienen que compartir piso en grandes ciudades porque el alquiler se come el 80, el 70 o el 75% de su salario. Que los enfermeros y las enfermeras que nos cuidan con su salario en grandes ciudades no tienen para alquilar una vivienda. Y eso, al final, nos afecta a todos como ciudadanos y ciudadanas españoles. Por eso la necesidad de esa alianza de país y de que todos estemos a una. ¿Estamos haciendo? Sí. ¿Es suficiente? No. Yo presumo siempre de la acción del Gobierno y no lo haré ante ustedes ahora. Creo que se ha hablado aquí de presupuestos, de cómo yo les podría dar cuenta de cómo los hemos multiplicado por 8, de cómo conseguimos que 5.500 millones de euros del plan de recuperación lo fueran para políticas de rehabilitación y de vivienda, o de cómo ahora hemos puesto a circular más de 8.500 millones en forma de avales de préstamo, también de financiación para ustedes, para las empresas promotoras o para las entidades públicas de promoción de vivienda. Estamos haciendo, pero se requiere más. Seguiremos haciendo con ustedes. Les decía antes que agradezco la implicación, el compromiso y la colaboración. Hemos trabajado en la agilización administrativa que aquí se ha demandado. Lo hemos hecho, por ejemplo, en esa orden ECO que hacía unos días publicaba el Ministerio de Economía, precisamente para incorporar las licencias básicas o abreviadas en el proceso de agilización de las mismas. Lo hemos hecho también atendiendo sus demandas y la de las administraciones públicas, ayuntamientos y comunidades autónomas, dando respuesta rigurosa a una ley del suelo que fue trabajada por el Gobierno, y no solo siendo yo ministra, ya mi antecesora y antes otros ministros de distinto color político, se ha trabajado con rigor. Una ley que ustedes han valorado siempre como una ley útil, necesaria y en este caso técnicamente muy buena. Esa ley, la ley del suelo, está hoy en el Parlamento y podría ser tramitada ya por todos los grupos políticos. Yo pido que volvamos a hacer ese esfuerzo, querido presidente, alcalde, que nos acompañemos las administraciones públicas para reclamar que el Parlamento, en los asuntos que tienen que ver con esta cuestión, llegue a acuerdos, cuando además no hay debate detrás de esta ley, sino más que un texto magnífico, dispuesto para ser aprobado y servir al sector y a la causa que nos une. Además, estamos tratando también de poner todo el suelo público a disposición de la causa, tanto el suelo de SEPES como también Sareb haciendo lo propio y también al mismo tiempo como agente urbanizador, como también se ponía aquí de manifiesto. Fórmulas de colaboración público-privada que están resultando para mí el prototipo de lo que ha de ser el desarrollo de una política ágil y rápida para poder tener cuanto antes ese parque de vivienda a precio asequible que reclamábamos. Vamos ahora a poner una primera piedra de esas 530 viviendas con esta fórmula, que yo creo que es una fórmula de éxito que hemos implementado con los fondos de recuperación, 1.000 millones que van a permitir la construcción de más de 20.000 viviendas. Tenemos el prototipo, vamos a comercializarlo mejorándolo. Se abre una nueva oportunidad ahora con los trabajos del Plan Estatal de Vivienda, a lo que también les invito a participar para poderlo hacer. Y lo estamos haciendo con financiación, porque es verdad que podemos tener suelo, las mejores normas y faltarnos la financiación. Hemos sacado adelante esas líneas ICO que hemos trabajado también con ustedes, con esos 4.000 millones de euros, y tengo que poner y subrayar y compartir con ustedes pues, el interés que han suscitado estas líneas. Seguramente ustedes están detrás de algunas de estas operaciones, 57 operaciones ya en estudio, son los datos que me pasan desde el ICO, 1.400 millones para esta financiación, que daría lugar ya a más de 18.000 viviendas. Estos son los datos, pero queda recorrido. Como saben, vamos a hacer ahora toda una campaña para ponerlo a disposición de todos los territorios para agilizar y que esa demanda, no solamente para ustedes, sino también para las administraciones locales, para los promotores públicos, sean una realidad. En definitiva, ¿es suficiente? No. Categóricamente, no. Necesitamos más y nos necesitamos todos. Eso es lo que yo reclamo. Desde el Gobierno de España seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestras manos, poniendo todos los recursos, ayudando en la agilización, en la normativa, apoyando a las distintas administraciones, dialogando, poniendo todos los recursos, pero hemos de contribuir más todos y debemos hacerlo más
unidas y unidos en el objetivo y la causa común. Y como decía, ya no basta que estemos solo administraciones, sector y entidades financieras, tenemos que estar también en complicidad y con empatía con la ciudadanía. Lo comparto con mi equipo. No estamos trabajando sobre cualquier política, lo estamos haciendo con una política troncal en el desarrollo de nuestras vidas. Hablaba de las consecuencias económicas de la ausencia de vivienda, pero la ausencia de vivienda, la ausencia de un techo, implica también la negación o la imposibilidad de desarrollar otros muchos derechos. Se hablaba aquí de maternidad, pero podemos hablar también de salubridad, de salud. Todavía son muchos los compatriotas que no tienen una vivienda con condiciones salubres en nuestro país. Por tanto, todos esos retos que ustedes van a trabajar ahora y que he visto en el programa que nos presentaban y que mi equipo pues, va a participar también en la escucha activa de esas conclusiones y atenderemos después esas conclusiones, pasan por la inteligencia, pasan por la agilización. No nos olvidemos de la nueva directiva de rehabilitación, que será también una oportunidad de país. Me interesa mucho esa mesa que trabajará exclusivamente la oferta de vivienda, el parque de vivienda público asequible y sobre todo me interesa el eslogan que eligieron para este congreso. Ese construyendo las ciudades del futuro con inteligencia implica que esas ciudades que construimos no son solo calles, edificios o bloques de vivienda, son lugares que han de ser habitados por personas y a esas personas somos a las que todos nosotros, los representantes públicos, nos debemos. A ellas me debo, por ellas trabajaré y espero hacerlo como hasta ahora, con vuestra colaboración, con su colaboración. Muchas gracias y buenos días. Muy buenos días. Bueno, como no hay voz en off, es una voz en off adelantada. Soy Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Por si alguien dice, ¿y este hombre qué hace? O iba a decir, este chaval, ya quisiera yo que dijera ahí, este chaval. Bueno, este hombre de mediana edad, ¿qué hace aquí? Bueno, pues soy el representante ordinario del Estado en esta comunidad autónoma y presidente de los andaluces, que es, como pueden imaginar ustedes, todo un orgullo y una satisfacción. Me van a permitir, aunque sea muy brevemente, saludar de una manera cálida, en primer lugar, a todos y cada uno de ustedes que sois los protagonistas de este evento, de este gran congreso que afortunada e inteligentemente han decidido traer a una de las ciudades más pujantes, dinámicas y con más capacidad de futuro que hay ahora mismo en España, que no es otra que la ciudad de Málaga, y que es consecuencia del esfuerzo colectivo de toda una sociedad que ha soñado en grande, como somos los malagueños, pero también, sin duda alguna, del esfuerzo, la contribución y la dedicación de un gran alcalde y un equipo que soñaron también en grande y han ido contribuyendo a hacer de esta ciudad una de las grandes metrópolis del sur, con un gran futuro por delante, pero también con grandes retos, como puede ser de la vivienda en Málaga, que sin duda alguna ya lo es. Bueno, querido alcalde, muchas gracias, anfitrión y embajador de los vecinos de Málaga. Saludar, como no puede ser de otra manera, también de una manera cariñosa y afectiva a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, con la que ya me une una larga relación institucional en sus distintas responsabilidades en el Ministerio de la Presidencia, con lo que siempre hemos tenido una relación fluida y además positiva. Así que muchas gracias también por estar aquí, por contribuir, por empujar, por ayudar, por colaborar. Al presidente de ACP España, Juan Antonio Gómez Pintado, que es un hombre polifacético, capaz de hablar en chino, en francés, en alemán, de una manera virtuosa, nos ha sorprendido a todos, después ya hemos visto que era la inteligencia artificial, pero joder, esto lo voy a copiar yo, eso ha quedado muy bien, ha quedado muy bien. Y agradecerte, Juan Antonio, que hayas decidido también que este congreso se haga en la ciudad de Málaga, que deseo que sea un éxito y que disfruten también de ella. Bueno, muy rápidamente, al secretario de Estado que nos acompaña también de Vivienda, a la consejera de Economía, a la consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio y Vivienda, por supuesto, al director general de SEPES, al vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga, al subdelegado del Gobierno, a la delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, al presidente de ACP de Málaga, a Juan Manuel, que es mi tocayo, Rosillo, al presidente de FADECO Promotores, Ignacio Pinado, que hace un gran trabajo y al que agradezco también su compromiso, su esfuerzo y dedicación a este gran asunto que tenemos entre manos, al presidente de la Confederación Empresaria de Andalucía, Javier González Lara, que también nos ayuda muchísimo, representante de empresas, resto de autoridades,
señoras y señores, y por supuesto también a Virginia Fernández. Y dirían ustedes, ¿quién es Virginia Fernández? Pues la que nos ha presentado, bueno, la que no nos ha presentado en este congreso, este cuarto congreso. Bueno, buenos días a todos. Es un placer coincidir con todos ustedes en este cuarto congreso nacional. La anterior edición fue en la ciudad de Valencia, una gran ciudad, sin duda alguna, una ciudad preciosa y maravillosa, no es Málaga, pero reconozco que está cerca, y que está centrado además en uno de los asuntos que más espacio ocupa, no solamente en el debate social, sino también en el interés que despierta en el común de los ciudadanos y de la familia. Es raro en la familia en la que no hablamos de alguna u otra manera de vivienda, y podemos hablarlo desde en una comunión, en una boda, en un cumpleaños. Al final siempre es un tema recurrente, y no es un tema recurrente que salga en modo positivo, sino sale en modo de ansiedad, necesidad de conseguir una solución habitacional para las aspiraciones de las personas. Bueno, encantado igualmente de compartir esta inauguración con personas que estáis vinculados todos al mundo de la vivienda. Sois actores, actrices de este importante sector económico, que es un sector clave, desde mi punto de vista, un sector clave económico, y también lo es desde el punto social, como he dicho anteriormente. Y he de agradecer también que los máximos referentes de inmobiliarias, promotoras, algunas de ellas tengo el gusto de conocer, planteen un foro precisamente para reflexionar, que creo que hay mucho que reflexionar, pero sobre todo mucho que transformar. O sea, aquí venimos a compartir, a aprender, evidentemente, pero después para proponer soluciones a los grandes retos que tenemos por delante. Y además retos sobre los distintos condicionantes que lo hay a nivel local, y los conocemos, condicionantes a nivel autonómico, condicionantes a nivel nacional, a los que debemos enfrentarnos. Y en especial a los retos que comparten, ¿no? Este es un sector que genera una enorme actividad económica. Por tanto, lo decía y lo habéis dicho, tenemos que hablar con mucho respeto del sector de la vivienda. Porque yo, en mi memoria todavía están recuerdos del pasado, cuando a veces se criminalizaba a este sector, porque era un sector vinculado a la especulación, tenía siempre como una especie de sombra de duda, que afortunadamente eso ya se le ha restado. Este es un sector que genera una actividad económica y 250.000 empleos, hablo en Andalucía. Un sector que se mueve ya en un entorno muchísimo más tecnológico, muchísimo más digitalizado, como hemos podido comprobar, pero que a la vez batalla diariamente con asuntos tan ordinarios, por así decirlo, como son las licencias, la escasez del suelo o la propia falta de mano de obra. El lema, aquí se ha dicho, es sin duda alguna muy oportuno. Apunta a la inteligencia artificial, apunta a la sostenibilidad como aliados de esa gran transformación que entre todos tenemos que hacer. Pero sin obviar que la respuesta de futuro habrá que pasar necesariamente por ciudades que solucionen la habitabilidad asequible a todas las personas. Un reto que nos llama a todos a remover los numerosos obstáculos que todavía hoy existen precisamente en la posibilidad de construir y dar soluciones en el ámbito de la vivienda. La Administración hemos de poner todos los esfuerzos en reducir el desequilibrio que hay entre oferta y demanda, que es uno de los graves problemas que tenemos, y que es, en definitiva, esa dificultad al acceso a la vivienda. Una situación que ya se ha dicho aquí, retrasa la emancipación de los jóvenes y genera desvelo, evidentemente, en muchas familias. Un problema agravado a partir de la década del año 2010, en la que se construyen, por dar el dato de mi tierra, en Andalucía, apenas 10.000 viviendas al año se construyen en Andalucía, frente a los 25.000 hogares que se forman en Andalucía cada año. Es más, entre 2014 y 2018 se iniciaron poco más de 3.200 viviendas protegidas en toda la comunidad autónoma. Un escaso nivel que estamos intentando revertir con el esfuerzo de todos, y ahí sí quiero agradecer la cooperación permanente de todas las instituciones, ayuntamiento, diputación, ministerio, para que podamos revertir triplicando en los 5 últimos años hasta llegar a 10.250 viviendas protegidas, que son insuficientes, a pesar de haber ganado el número. Pero Andalucía, a diferencia de otras comunidades autónomas que tienen crecimiento vegetativo negativo y que tienen un problema serio de despoblación, que es un problema que tenemos que tomarnos muy, muy en serio en la sociedad, en Andalucía se atrae población. La gente, los ciudadanos,
quieren seguir viviendo, querer venir a vivir aquí, no solamente a visitarnos, sino a residir. Según el INE, tendremos 700.000 nuevos habitantes en los próximos 15 años en Andalucía, de los cuales 400.000 serán en la provincia de Málaga. Eso significa un enorme reto, porque es verdad que ponía el ejemplo de Málaga se ha convertido en un gran imán, por ejemplo, para el sector tecnológico, con uno de los mayores clústeres tecnológicos que hay en el sur de Europa, pero eso también nos ha generado una ruptura del propio mercado y, por tanto, una incapacidad de equilibrar oferta y demanda y, por tanto, un problema real de vivienda en Málaga que también es extensible a otras ciudades como puede ser Sevilla, como puede ser incluso Granada o incluso fuera de nuestro ámbito andaluz, lo es de una manera clara, en Madrid, Valencia, Barcelona, etcétera, etcétera. Hoy, solo en nuestra comunidad autónoma, la demanda se ha cifrado por el Banco de España en unas 90.000 viviendas. Y eso, en su mayoría, son 90.000 familias que esperan una solución, evidentemente, para un proyecto de vida. Está claro que el sector reunido hoy aquí está por la labor de construir más y construir mejor. Y así que tenemos que superar los escollos que están ahogando ahora mismo la construcción y que impiden a muchas familias tener una casa. Problemas que pasan por la escasez, la carestía de los suelos, de lo que estamos hablando y de lo que vais a hablar a lo largo y ancho de estas próximas horas y días. La lentitud administrativa, y ahí sí tenemos que mirarnos a nosotros, administración autonómica, administración del Estado, administraciones locales, que seguimos en un mundo analógico a pesar de que estamos viviendo en pleno siglo XXI en un mundo claramente digital. Inseguridad jurídica, se ha hablado, fundamental que no cambiemos las reglas del juego cuando el partido ha empezado, porque si cambiamos las reglas del juego cuando el partido ha empezado, vamos precisamente a ahuyentar al inversor, vamos a generar poca confianza en nuestro mercado. Tenemos una enorme dispersión normativa. Es verdad que nuestro país es complicado, es complejo, es un país descentralizado y un país donde hay muchos actores institucionales en los que cada uno tenemos un espacio competencial a veces no lo suficientemente claro. Y sobre estos temas trabajamos también desde la Junta de Andalucía para quitar cargas burocráticas, facilitar que la construcción de vivienda tenga que ser constante. A mí personalmente, cuando yo voy con el coche, me satisface muchísimo ver grúas que están construyendo, que están, en definitiva, construyendo ilusiones y proyectos a futuro como ahora mismo estamos viendo. Cuanto más grúas haya, cuanto más vivienda haya en el mercado, más fácil será que bajen los precios. Andalucía tiene, en este caso, un modelo propio en política de vivienda para facilitar tanto la construcción como el acceso. No será el mejor del mundo, pero nos hemos afanado junto con el sector a intentar mejorarlo. Aprobamos la lista para agilizar los desarrollos urbanísticos y apostamos por la colaboración público-privada en el Plan Andaluz Ecovivienda. El plan al que Andalucía vamos a destinar con este dinero que nos llega de Europa a través de los Next Generation y que gestionamos en colaboración con el Gobierno de la Nación, con el Gobierno de España, 700 millones de euros. Qué importante es la ayuda de la Unión Europea, muy importante, y que lo canalicemos bien. Ahí me consta que la ministra tiene un máximo interés en que fluya esos recursos para que podamos hacerlo lo antes posible. Y como ejemplo, en Málaga impulsa ahora mismo 1.600 viviendas para el alquiler, entre ellas esas 530 que hoy se pondrá la primera piedra. En definitiva, tenemos que trabajar por conseguir ese gran objetivo, el objetivo de la vivienda. Vamos a trabajar también en esa actualización normativa que queremos hacer también de la mano del desarrollo normativo que se produzca también a nivel nacional, y uno de los instrumentos claves que diseñamos para romper dinámicas que están claramente enquistadas entre oferta y demanda será la futura Ley de Vivienda de Andalucía, que no debe ser, y está aquí la consejera delante, no debe ser una traba más, sino que esta ley tiene que derogar otras normas y leyes, de manera que no sigamos creciendo normativa y legislativamente. Entonces, consejera, te lo digo y te lo digo para que lo tengas en cuenta, por la cuenta que te trae. No, siempre está atenta a todas estas cosas, pero yo también estaré atento. No podemos construir, no podemos hacer leyes sobre leyes. Es una tentación que tenemos los legisladores, que hacemos una ley, pero oiga, yo siempre pregunto, ¿cuánto deroga esto que estamos haciendo?
Quitemos el pasado, quitemos lo que ya hemos comprobado que no funciona para adaptarlo al futuro con esa nueva ley. Bueno, ese borrador está en fase de alegaciones para llevarlo al Consejo de Gobierno este primer semestre del 25 y la ley atenderá las particularidades de Andalucía y persigue generar suelo, evidentemente, a precio asequible, incrementar la oferta, poniendo a disposición no solamente subvenciones, sino creando lo que son áreas prioritarias en zonas que son más difíciles de acceso a la vivienda y concentrando las ayudas a la Administración que ahora mismo están muy dispersas. Queremos equilibrar la oferta en venta y alquiler, defendiendo la residencia habitual y permanente y, de hecho, la ley incorpora un plan de choque para poner en alquiler 20.000 viviendas de VPO nuevas en 5 años. Y además esta nueva norma va a nacer del consenso tanto con los colegios profesionales, colectivos implicados, porque el diálogo es absoluta y completamente fundamental. Concluyo ya, porque aquí me han hecho 200.000 folios que yo digo, joder. Concluyo ya porque creo que lo importante ya lo he dicho y lo demás lo tenéis claro. Este congreso es un congreso sumamente relevante. Relevante porque lo hacéis en Málaga, relevante en el momento en el que llega, que es tremendamente oportuno. Es verdad que hace 30, 40, 50 años construir vivienda era una obra compleja. Me acuerdo que desde empezaban un edificio a veces hasta que tú accedías a la vivienda pasaban hasta 5 años, a veces 6. Ahora, técnicamente, digitalmente, somos capaces de construir vivienda de una manera rápida, ágil, sostenible y además atendiendo a las necesidades que tiene la sociedad de hoy. Eso ya lo tenemos. Os tenemos a vosotros que sabéis lo que tenéis que hacer, cómo hacerlo. Y ahora lo que toca es en que entre todos, Ministerio, Junta de Andalucía, Diputaciones, encontremos las soluciones y le quitemos los obstáculos a este sector que quiere crecer, que debe de crecer y que estoy seguro que va a crecer en los próximos años. Así que, ministra, estamos a tu disposición. Estamos siempre abiertos al diálogo, podemos tener posiciones a veces distintas, como es lógico, podemos tener ángulos de visión sobre un mismo problema diferentes, porque a veces tenemos modelos de sociedad diferentes, pero dentro de esas diferencias hay objetivos que son comunes. Y este objetivo, el objetivo de la vivienda, debe ser un objetivo no solamente común, sino preferente y referencial para todos los que tenemos la enorme responsabilidad de gestionar los intereses públicos. Así que, de luego, por parte del Gobierno de Andalucía, a disposición siempre de buscar puntos de encuentro, de superar obstáculos y, en definitiva, de avanzar, que es lo único que nos pide, que nos exige la sociedad y que en este tema en concreto que tanta inquietud nos traslada, creo que hay soluciones y creo que ahora mismo las administraciones somos más problema que solución. Intentemos convertirnos en la solución y no en el problema, pero para eso debemos ser valientes, debemos ser audaces y debemos tener la firme determinación de poner el interés general por encima de cualquier otro interés particular. Sean ustedes todos bienvenidas a Málaga, disfruten muchísimo de esta ciudad que tiene muchos encantos. Los malagueños somos, como han podido comprobar ustedes, la intervención del alcalde y mía, estupendos, con lo cual somos gente simpática, agradable y además nos gusta que nos visitéis y espero de verdad que saquen no solamente buenas conclusiones para los objetivos de futuro que se han planteado, sino también que disfruten, porque la vida es demasiado corta como para no disfrutarla. Gracias a todos, buenos días.